Quiero darle la bienvenida a muchos concejales que se nos han sumado. Lucas tuvo en su momento una idea muy linda con Carolina de hacer este encuentro de concejales celestes, que la verdad bueno, estuvimos muy contentos con los resultados. Desgraciadamente yo no pude participar, pero fue una hermosa idea, una hermosa iniciativa que sirve para esto que vos decías, Carmen, o sea, no solamente somos los que estamos en la lista, somos un montón, somos millones, que sepan que no estamos solos y que entre nosotros nos podemos ir ayudando. Y un poquito esta fue la idea de la reunión y del encuentro de hoy, que fue una iniciativa de la senadora Belén Tapia, a quien le voy a pasar la palabra. Ella trajo la inquietud de esto de la Convención de Belén do Pará, que se estaba tratando en el Senado, y estaba la duda hasta qué punto el adherir a esta convención dándole rango de constitución, o sea, incorporándola a nuestro texto constitucional, esto perjudicaba o no perjudicaba nuestra lucha por la vida, por los valores y por el niño por nacer. Entonces, en función de esta iniciativa, de esta linda idea que tuvo Belén, hemos invitado a un especialista que agradecemos muchísimo, realmente muchísimo que esté, al doctor Alfredo Vítolo, así que bienvenido. Doctor, ya Belén lo va a presentar, y Ana Marmora, que creo que también la conocemos, ella va a hacer un análisis más político. Así que bueno, muy bienvenidos a todos, es un placer, un gusto tenerlos aquí. Somos muchos, a pesar del partido. Cualquier cosa, Caro nos cuenta si metemos otro gol los argentinos. Y le paso la palabra a la senadora Tapia, que es nuestra presentadora y nuestra anfitriona de hoy. Belén, por favor, la palabra es toda tuya. Muchas gracias, Cris. Bueno, un gran saludo a todos. La verdad que es un gusto estar compartiendo este momento con ustedes, concejales, diputados, legisladores de diferentes niveles de gobierno, de todo el país, de lo hermoso y grande que es nuestro país. Así que la verdad que es un gusto. Gracias por haberse tomado este momento. Y bueno, y seguiremos cada uno desde su lugar, seguramente desde su ámbito, defendiendo lo que nos une, más allá de las ideas partidarias y demás, lo que nos une, que es la defensa de la vida. En esta oportunidad, como bien lo decía Cris, nos convoca el tema de un proyecto de ley que estuvo en la convocatoria de la sesión del 20 de mayo en la Cámara de Senadores, que bueno, que evidentemente por falta de consenso, falta de las mayorías que se necesitan, no fue tratado, pero es un proyecto de ley para darle rango constitucional a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, o más conocida, Convención Belén do Pará, ¿sí? Bueno, este proyecto tiene dictamen en dos comisiones, en la Banca de la Mujer y en la Comisión de Asuntos Constitucionales, con lo cual en cualquier momento la pueden llegar a poner de nuevo en temario. Y más que nada es por eso que queríamos escuchar por ahí palabras de expertos para que un poco nos comenten qué tipo de riesgos o qué implicaría que esto tenga rango constitucional. En la Cámara de Diputados también hay otras iniciativas que bueno, que también están esperando ser tratadas, o sea que no es el único proyecto que tenemos en el Senado. Este instrumento data desde el año 1994, fecha en la que dio la luz la Convención esta Belén do Pará, nuestro país, nuestra nación, que fue pionera en cuestiones de derechos humanos y de reconocer derechos y ampliar derechos, la ratificó a partir de la ley 24.632 el 1 de abril del año 1996. En esa época, en el año 94, algunos principios y algunos términos
30 años después, que son considerados indispensables para que nuestras sociedades vivan en armonía, en paz. En ese momento recién empezaban a escucharse y a conocerse en todo lo que era la vida social y la vida política de nuestro país, ¿no? Con esta ratificación, la que les digo por la ley 24.632, esta convención ya forma parte del sistema legal argentino y tiene una jerarquía superior a las leyes. Entonces, yo creo que la primera pregunta crucial es, ¿conviene elevarla a lo más alto de nuestra pirámide jurídica, dándole rasgo constitucional? Hoy seguramente nuestros expositores nos van a contar un poco más sobre esta convención y las implicancias que podría tener incorporarla a los demás tratados según el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional. En particular, una de las dudas, qué contradicciones o qué implicancias podría tener en el caso de que suceda esto de que muchos estamos esperanzados en que suceda y estamos trabajando y poniendo lo mejor de nosotros mismos para que suceda, que sería que llegue el momento de derogar la ley del aborto, ¿no? ¿Qué implicancias tendría esto en el caso de que esta convención tuviera rango constitucional? Por otro lado, otorgarle esa jerarquía a esta convención va a significar realmente una ayuda concreta para erradicar la violencia que padecemos las mujeres. Otra pregunta, ¿qué intereses o intenciones están ocultos detrás de esta iniciativa? ¿Qué importancia tiene el mecanismo de seguimiento de la convención? ¿Cómo evitamos otorgarle a las recomendaciones del mecanismo un peso jurídico que no lo tienen en absoluto? ¿Cuál es la relación entre ese ámbito, las integrantes de la comisión del mecanismo y todo el proceso que culminó en nuestro país con la legalización del aborto? Es importante también recordar que hace más de 10 años que se intenta por distintos medios, distintas iniciativas, otorgarle rango constitucional, pero por falta de consenso, por distintas razones, no se está pudiendo hacer. O sea que eso es un llamado de atención, una señal de alerta de qué es lo que pasa o qué es lo que podría pasar, ¿sí? Bueno, para eso tenemos dos invitados de lujo, como decía Cristina recién, el doctor Alfredo Vítolo, que es especialista en Derecho Constitucional, y por otro lado, a una joven abogada, Ana Belén Mármol, abogada y periodista, que también nos va a hablar sobre el tema. Así que bueno, por mi lado nada más, y los escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias, senadora Cristina, senadora mandato cumplido. Primero agradecerles la invitación, una invitación que es más para que conversemos que para que expongamos, porque no creo que les contemos nada que no sepan, sino sencillamente un poco para cambiar ideas. Antes que nada quiero decirles que los envidio y las envidio a todos ustedes, porque sea como concejales, como legisladores, como diputados o como senadores, representan al pueblo. Y eso para mí es la cosa más linda que uno puede tener en la representación. Viniendo yo de una familia política, mis dos abuelos fueron diputados nacionales hace muchos años, allá en el famoso bloque de los 44, hace muchísimo tiempo. Creo que es el homenaje que tengo que rendirle al Poder Legislativo en todas sus ramas. Ustedes son los representantes del pueblo y ustedes tienen una función central en la democracia argentina. En segundo lugar, la verdad, marcar que en una Argentina rota por las grietas políticas, esta temática es transversal y une visiones de diferentes partidos, y también nos marca que cuando los temas son importantes podemos buscar acuerdos y podemos encontrar más allá de los partidos
los niveles necesarios para tener una postura común. Así que comienzo con ese homenaje. Y en esa lógica, Ana va a contarles mejor el contenido específico de la convención. Y yo quiero un poco, tomando la posta de lo que dijo la senadora Tapia recién, de plantear qué es esto de la jerarquía constitucional. Porque en realidad nos llenamos la boca con frases hechas y es poco lo que profundizamos. La realidad es que el otorgarle jerarquía constitucional a la Convención de Belén do Pará no puede separarse de un objetivo político que está detrás de esto y que no surge del hecho de que le demos o le dejemos de dar jerarquía constitucional. La intencionalidad de la jerarquización constitucional de la Convención de Belén do Pará, a lo único que responde es a sostener, sin fundamento en el texto de la Convención, como lo vamos a ver en un rato, y sin fundamento en el derecho internacional, que las recomendaciones que pueda formular el mecanismo de seguimiento de la Convención, que se ha expresado acerca de la necesidad de que los estados reconozcan un derecho amplio al aborto, tengan una jerarquización normativa que permita sostener o que permita excluir la discusión acerca de la validez de la legislación que se aprobó en diciembre pasado. Este es el único objetivo político, por lo tanto, todo lo demás y todas las consideraciones que podamos hacer desde la técnica estricta de la Convención tienen que ser vistas en la lógica del objetivo político que se está persiguiendo con esta declaración. No se puede, o sea, la legislación no nace en un repollo, no se interpreta en un repollo, o sea, hay que mirarla dentro del contexto en el cual se dan los argumentos. Y esta idea de que como es una convención que busca proteger a la mujer, que está hoy siendo objeto de muchísimas situaciones de violencia, ¿quién puede negarlo? ¿Quién puede negarlo? Y que por eso entonces tenemos que darle esta jerarquía, juega con esa emotividad, juega con esa emoción, casualmente, inclusive sorprende porque uno mira el dictamen que tuvo media sanción en el Senado, no, que no tuvo, que fue el dictamen que fue aprobado por la comisión en el Senado, perdón. Estoy cometiendo el mismo error que cometió el decreto del Poder Ejecutivo, donde dijo que le habían dado ya jerarquía constitucional. El dictamen que incluye el voto de algunas personas que quiero pensar que fueron sorprendidas en su buena fe, con esta lógica, ¿no? ¿Cómo vas a oponerte a proteger a las mujeres en un contexto en donde hay femicidios todos los días, en donde la violencia contra la mujer se ve en una cantidad enorme de contextos? Y que hay que salir de esa lógica, hay que salir de esa lógica. Porque la realidad concreta es que el sistema institucional argentino diseñó un modelo único en el mundo. En 1994, en nuestra, podríamos decir, obsesión histórica y razonable con la problemática de los derechos humanos, nos llevó no solamente a reconocer la supralegalidad de los tratados internacionales, sino que además jerarquizamos un conjunto de instrumentos a los que pusimos en el mismo nivel jerárquico que la Constitución. Y esto fue resultado de nuestra coyuntura histórica. O sea, la jerarquización de algunos instrumentos internacionales de derechos humanos en la reforma del 94 respondió a una demanda histórica en función de los hechos que habían ocurrido en la República Argentina hasta ese momento. Sin embargo, no fue una incorporación reflexiva y razonada
de los tratados. Cualquiera que converse con los convencionales constituyentes de aquel momento podrá ver cuál fue la dinámica a partir de la cual se incorporaron los tratados. Por supuesto que no se olvidaron prácticamente de ninguno de los importantes. No es un dato menor, y esto yo lo conté tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado en el 2018, yo les decía que envidio a los legisladores y les voy a mostrar sencillamente cómo los envidio. Voy a apagar mi cámara y ustedes me van a ver a mí. Y yo ahí la foto que tengo es exponiendo en el Senado, porque creo que realmente es... Y cuando expuse en el Senado, yo decía que en la Comisión de Tratados Internacionales, en el plenario de la Convención y en la Comisión de Redacción, el único tema que se trató fue el tema aborto. ¿Un tema que entró por la ventana? Sí, pero entró y se discutió. Y esta es la razón de ser por la cual la Convención de Derechos del Niño es la última que se menciona entre los tratados enumerados, para que no quedara duda de que la palabra en las condiciones de su vigencia aplicaba a esa convención, haciendo aplicable la declaración interpretativa que formuló la República Argentina. Le dimos jerarquía constitucional, una jerarquía muy particular, que nuestra Corte Suprema dijo en el caso Monjes, en 1995, y esta frase que utiliza la Corte Suprema es importante para entender lo que podría ocurrir si le confiriésemos jerarquía. La Corte Suprema en el caso Monjes, caso vinculado con la autonomía universitaria, dijo que el constituyente, cuando decidió otorgarle jerarquía constitucional a la Convención, realizó un análisis de compatibilidad entre la Convención y la Constitución, y llegó a la conclusión de que no existía tal incompatibilidad y que, por lo tanto, no podía cuestionarse por inconstitucional a posteriori alguna de las reglas que surgían de la Convención o de los tratados constitucionalizados o jerarquizados. Este es el primer elemento. ¿Por qué? Porque si nosotros constitucionalizamos la Convención de Belén do Pará, vamos a hacer aplicable el mismo principio. Y vamos eventualmente a hacerle decir a la Convención cosas que la Convención no dice. Ahora vamos a ir sobre eso y Ana se va a explayar más adelante sobre esto, para casualmente sostener que a partir de ahora un tratado internacional con jerarquía constitucional para la República Argentina exige que la República Argentina reconozca un derecho al aborto. Ese es el punto para mí central y fundamental y lo que mueve toda la lógica atrás del sistema. Ahora, ¿por qué digo yo que no ocurre en realidad esto? Porque en realidad la Convención, y más allá de alguna terminología, claro, estamos hablando 30 años atrás. La Convención, como bien decía la senadora Tapia hace un ratito, es del año 94, Argentina la aprobó en el 96, estamos en el 2021. Para Argentina ya es ley y ya tiene jerarquía supralegal. O sea, no le agrega constitucionalizarla, no le agrega absolutamente nada más allá de eventualmente hacer jugar alguna contradicción que pueda existir entre la Constitución y la Convención. No hace falta constitucionalizar o jerarquizar la Convención para evitar los femicidios, para proteger a la mujer de la violencia o para proteger a la mujer en general. Entonces, este es el primer elemento que yo quiero marcar. La realidad es que la Convención sigue los cánones, más allá de las interpretaciones que se puedan haber hecho, sigue los cánones lógicos de las convenciones internacionales en materia de derechos humanos. Los estados se obligan a respetar los derechos y se obligan a adoptar disposiciones para proteger las situaciones que están previstas. En el caso puntual, se permite un sistema de denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
y un sistema de opiniones consultivas ante la Corte Interamericana. O sea, insisto, no hay nada raro. La Argentina adoptó luego en el año 2009 un par de leyes incorporando o haciendo efectivas los principios de la Convención. La legislación está. Para tener legislación que proteja a la mujer, no hace falta darle jerarquía constitucional. Insisto, las leyes están por debajo de esta convención que ya rige en nuestro país en forma plena. Pero en el año 2004, fuera del marco del tratado, porque no está en el tratado, no está en ningún artículo del tratado, la OEA estableció un mecanismo de seguimiento de la convención. En realidad, tampoco esto debería preocuparnos en principio. La lógica es que si yo me hago parte de un tratado internacional, el tratado es lógico que tenga herramientas que busquen monitorear cómo funciona, si se cumplen. Pero ¿qué pasa cuando ese órgano de seguimiento pretende transformarse en órgano interpretativo de los alcances del tratado, en órgano legislativo estableciendo cuáles son los principios que los estados deben cumplir? Y cuando a partir de esa lógica desarrollamos una teoría sin fundamento normativo que dice que si yo soy el órgano de seguimiento, ¿cómo no voy a ser el que tiene la última palabra de interpretación a este respecto? Y ahí trastocamos el sistema. Entonces, precisamente, el aspecto en donde además tenemos el comité de expertas, primer elemento, pero además tenemos a organizaciones de sociedad civil que son monocolor. No siguen, no está representada o representado todo el espectro de posiciones respecto a los derechos de la mujer. Son colectivos de una sola orientación teórica acerca de los derechos de la mujer, lo cual le resta la objetividad necesaria al mecanismo de seguimiento. Entonces, acá lo que hay, insisto, es una trampa, que no es jurídica, es política. La trampa política está dada en el argumento de que ¿cómo no vas a acompañar, jerarquizar la protección de la mujer frente a la violencia? En realidad, esta frase tan linda esconde, como caballo de Troya, el objetivo real: hacer vinculantes las decisiones del mecanismo de seguimiento y hacerlo vinculante con jerarquía constitucional, de manera tal que nadie pueda ya sostener que nuestra Constitución protege la vida desde la concepción. ¿Por qué? Porque tenemos un tratado internacional al cual hemos jerarquizado y al cual le hemos dado casualmente el sentido absolutamente contrario. La Constitución es el pacto máximo de una nación. Es el acuerdo de convivencia a partir del cual resolvemos vivir en un Estado, organizados. Y por eso nuestra Constitución debe ser un producto del consenso. Cuando las constituciones en Argentina no lograron consenso, el sistema argentino fracasó. Cuando las constituciones, aun cuando sus orígenes podían ser espurios, voy a la reforma de 1957, lograron los consensos por el artículo 14 bis, las constituciones se mantuvieron, porque las sociedades las internalizaron. La reforma del 94 abrió la puerta a una modalidad de modificación de la Constitución a través de la incorporación del derecho internacional que permite a los legisladores del Congreso de la Nación, Cámara de Diputados y Senado, incorporar nuevos tratados. Pero cuidado, seguimos hablando
de pactos centrales y esenciales de la conciencia política de la nación argentina. En una temática tan controversial como la que estamos, la falta de un acuerdo unánime acerca de esta temática debería llevarnos al rechazo de la jerarquización. No al rechazo de la convención, insisto, la convención ya está, es ley y es norma superior a las leyes. O sea, la convención obliga al Congreso Nacional, obliga a las legislaturas provinciales, obliga al Ejecutivo. ¿Por qué? Porque está por encima de cualquier ley. Pero cuidado, no usemos frases emotivas que nos puedan llevar a que alteremos el pacto básico de convivencia a partir del cual nos unimos como nación. Bueno, los dejo con Ana y después seguimos charlando el resto de los temas. Bueno, qué decir, ¿no? Después del doctor Vítor, además de aclarar que soy una alumna, soy una abogada mucho más jovencita, y por tanto me honra y me pone un poco más nerviosa tener que hablar después del doctor, pero a muchos de ustedes ya los conozco desde hace un par de años ya, o sea, cuando todavía era más chica, más novata. Probablemente les habré tocado a muchos alguna vez la puerta de sus despachos, y por eso agradecerles por la oportunidad de compartir algunas preocupaciones. Me animo a decir que no tengo nada para enseñarles, sí compartirles preocupaciones respecto de lo que fueron estos proyectos que se han puesto a consideración en el Senado. Y por otro lado, anticipadamente felicitarlos. Está María Belén Tapia representando, creo yo, y creo que yo estoy admirada de la valentía y la fuerza que siempre tenés, Belén, porque en el 2018 era otro el escenario, fue otra la fuerza quizás después del rechazo de la ley, pero bueno, esto se ha venido incluso después de que ya tenemos esta ley nefasta, ¿no? Que queremos también seguir luchando para ir hacia atrás y que seguramente nos deparará un camino largo. Y creo que no hay que dejar pasarle una a la ideología de que lo que intenta es ir ganando caminos para ir perpetuando esto que es el descarte selectivo de seres humanos. A mí me gusta llamarlo así, sin usar palabras quizás tan fuertes, pero creo que con mucha altura decir las cosas como son, ¿no? Que creo que es nada más ni nada menos que eso, lo que en definitiva se esconde cada vez que intentan propulsar o meter algo que dé un poquito más de fuerza o ampare en cierto modo, en este caso nada más ni nada menos haciéndole decir a una norma lo que la norma no dice, pero encima dándole un rango constitucional, encima ponderándola por la norma, como ha sido con esta convención, que creo que un poco esa ha sido la estrategia, y bueno, y que bien se ha podido frenar en el Congreso. Tengo que compartir pantalla, Enzo, así que no sé si me pueden habilitar, porque les quiero mostrar algunas cosas de lo que hay en el organismo de seguimiento de esta convención, y sobre todo quiénes están detrás también, porque creo que eso a veces ponerle cara, no por el hecho de que sean personas, sino porque hay que ponerle cara a quiénes son los que operan detrás de las recomendaciones que da este organismo. Muchas veces no asociamos, y claro, cuando a priori uno lee la convención dice, bueno, no hay nada en realidad a lo que nos tengamos que salir a oponer, y tampoco vamos a estar reaccionando por todo, pero evidentemente... Ya está en condiciones, Pochi. Ahí está, sí, ahí lo estaba poniendo, pero evidentemente sí vemos que en definitiva tiene y mucho que ver, y bastante que ver. Así que si me permiten, ahí ya se debería estar viendo entera. Yo les voy a pasar unas breves filminas como para ir mostrándole algunas cosas que me parecen importantes, al menos tener en cuenta, y que creo que les pueden dar herramientas también a ustedes, porque sé que la posición en la que estuvieron, en la que están y en la que pueden llegar a estar, cuando se pregunta qué piensan sobre darle rango constitucional a la Convención Belém do Pará, creo que puede llegar a ser incómoda, y que esa incomodidad viene en parte de que muchas veces nos terminamos dejando engañar un poquito por estos organismos y por quienes están detrás de estos reclamos. Esta convención, la verdad es que evidentemente no habla del aborto, fue lo primero que analizaba. Yo soy recientemente
egresada de la Diplomatura de Derechos Humanos, ahí lo tuve de profesor al doctor Vítolo, y lo conversábamos con otros abogados, le preguntaba a algunos de mis profesores. La Convención Interamericana lo que busca, lo que hace es definir un concepto de violencia contra las mujeres, establece justamente el derecho que tenemos las mujeres de vivir una vida libre de violencia, y destaca justamente la violencia como una violación a los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Esto como para aclarar un poco cuál es el contenido de la convención, porque quizás también nos puede salir la fácil de decir, no, lo que pasa es que Belém do Pará es aborto. Y ha salido en varios grupos, y con mucha paciencia el doctor Vítolo nos ha iluminado la razón, decir, no, bueno, tampoco digamos cosas que no son, porque también ahí pisamos el palito nosotros, y le hacemos decir a la convención cosas que no está diciendo. Porque si la convención hablara del aborto, la discusión sobre el aborto la hubiésemos tenido mucho antes, o quizás ni siquiera la hubiésemos tenido, porque ya está, y tiene el rango superior a una ley, digamos, ya la tenemos hace años. Yo era muy chiquitita, no sabía ni leer ni escribir todavía, era una bebé, digamos, estaba dando mis primeros pasos, y esta convención ya estaba incorporada en nuestro ordenamiento jurídico. Lo que sí hace es que, bueno, ha propuesto el desarrollo de mecanismos de protección y de defensa de los derechos de las mujeres, justamente para luchar contra este fenómeno, ¿no?, de la violencia contra la mujer, tanto física como sexual y psicológica, y tanto en el ámbito público como privado, es decir, reivindicando de alguna forma los derechos de las mujeres en toda la sociedad. Algo que evidentemente a priori, la verdad es que no tendría por qué escandalizarnos, y la verdad es que está bueno también dar un poco como un baño en frío en esto, porque también esto a veces nos hace salir con cierto, y lo digo viniendo desde la sociedad civil, ¿no?, desde el tercer sector, en donde nos golpean mucho a los pro vida, y entonces los pro vida reaccionamos, y entonces lo típico es que nos enojamos mucho por las redes sociales o en los grupos de WhatsApp, y la verdad es que a priori no hay casi ningún tratado, excepto el protocolo de Maputo y un tratado afroamericano que contenga siquiera la palabra aborto, ¿no? Entonces es como que vemos que ha sido una invasión del soft law, que ahora vamos a ver un poco qué es, y quizás seguramente con el doctor Vítolo lo podamos esclarecer un poco más, pero el punto está ahí y no tanto en lo que dice la convención. 3 puntos, digamos, como a priori, es que, bueno, que cuando se puso a consideración esto de darle jerarquía constitucional a esta convención, y se empezó a tratar en el Senado, bueno, vimos que se necesitaban las 2/3 partes de los miembros de la Cámara para poder garantizar esto. Entonces, es decir, no era una votación común, ¿sí? Se necesita un consenso demasiado amplio, como decía el doctor Vítolo antes, para poder darle rango constitucional. Este mecanismo solo se utilizó 3 veces. Ahí, en una yo era muy chiquitita, en otra ya no tanto, y en otra ya era una estudiante, digamos, de la universidad, en el 97, en el 2003 y en el 2014. Con estas 3 convenciones, la Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de lesa humanidad, y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ahora bien, aunque el texto en sí mismo de la convención no dice nada expresamente de aborto, ha sido utilizada y es utilizada ideológicamente justamente para promover la legalización del aborto en todos los países, todos los estados partes, digamos, que la han firmado, y en especial, como decía el doctor Vítolo antes, a partir de la interpretación que se hacen de las cláusulas del mecanismo de seguimiento de esta convención Belém do Pará, que ahora vamos a ver qué es. Esto que lo vamos a llamar el MESECBI, que es este órgano consultivo, y que me anticipo, pero ahora lo vamos a ver, que de cualquier manera lo que dice este órgano no es vinculante, ¿sí? No es vinculante y no genera ninguna obligación internacional para nuestro país de tener que, por ejemplo, legalizar el aborto. Y lo digo esto porque si vemos alguna de las ponencias que hubo durante el 2018, durante el debate de aborto, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, hubo muchos especialistas que, obviamente, haciéndole querer decir a la norma lo que la norma lo dice y usando una interpretación a su favor, han dicho que, por ejemplo, lo que decía el MESECBI estaba obligando, o que Argentina tenía algún tipo de obligación de legalizar o avanzar con la legalización del aborto. Ahora bien, el problema está acá, entonces, no tanto en lo que dice la convención, está en este órgano que se creó en el 2004, como decía antes el doctor Vítolo, y que
este proceso vamos a ver que involucra a algunos actores que sí tienen intereses, que sí vienen intentando hace años ampliar las legislaciones, digamos, es decir, hacerlas menos restrictivas en primer lugar. Lo que intentan es primero empezar con el aborto por causales, empezar a hacerlo menos restrictivo, hablar de despenalización del aborto, y en último lugar, en última instancia, lo que ha sucedido en nuestro país, ¿no? Imponer leyes que vienen nada más y nada menos que por todo, como la ley vigente que tenemos nosotros en Argentina. Entonces, desde el 2004 esta parte tenemos a este organismo de seguimiento que se encarga como de velar de que todo lo que dice la convención se cumpla, y que utiliza una metodología de evaluación que es sistemática y permanente. Este año, en diciembre, se vuelve a reunir este organismo, además de que se vuelve a reunir este comité de expertas también, se reúnen, elaboran informes, hacen recomendaciones, y lo que hacen justamente es analizar, digamos, los avances que tenga cada Estado parte de esta convención en justamente su implementación. Y también hablar sobre desafíos que queden aún pendientes, quejarse, decir si algún Estado no está cumpliendo con esta convención y la ha firmado y la ha ratificado, también se aprovecha y se pega el palito y se dirige a cada uno de los países, en específico en varios de sus informes. ¿Cómo funciona entonces este seguimiento, y en dónde vemos entonces que acá está, digamos, todo el peso de querer ir por el aborto y meterlo no solo acá en Argentina, sino en todos los países, digamos, americanos que forman parte? Hay más de 32, hay 32 en este momento. Bueno, funciona por unas rondas de evaluación. Y tiene dos fases. Una fase que es la fase de evaluación, en donde hay un comité de expertas. Ahora vamos a ver quién es la Argentina que integra este comité de expertas, es decir, quién es, así como decía el doctor Vítolo recién, que él se siente honrado porque ustedes representan al pueblo. Bueno, ahora vamos a ver que yo no me siento muy honrada de las mujeres que la mujer que me está representando de mi país en este comité de expertas, y nada más y nada menos que la secretaria de este organismo que habló incluso en nuestro país durante el debate por la legalización del aborto. Los estados lo que hicieron fue elaborar una serie de indicadores, es decir, como unos parámetros para ir viendo cómo va cumpliendo cada país con la convención. Los estados partes llenan estos indicadores y también como que hacen la tarea, digamos, y muestran a ver cómo la vienen cumpliendo, y este comité de expertas evalúa las respuestas de los estados y hace una serie de recomendaciones. Y grábense esta palabra que es justamente recomendaciones, porque son eso, recomendaciones, que ahora vamos a ver la naturaleza jurídica o qué significa que este organismo, que el comité de expertas, que el MESECBI en definitiva le haga recomendaciones a los estados. ¿Y qué pasa con los resultados? Bueno, los resultados de el cumplimiento de estos indicadores, de lo que van llenando los estados parte y las recomendaciones que hacen, se consolida todo esto en un informe hemisférico, que tiene bastantes páginas. Ahora después les puedo mandar alguno como para que también los tengan a mano, los incorporen, digamos, a su biblioteca o a sus archivos, pero básicamente esta es lo que implica esta fase de evaluación de la que se encarga este organismo técnico. Y a su vez hay una fase que es de seguimiento también. En esta fase de seguimiento lo que hace este comité de expertas es justamente identificar y circular ahí estos indicadores de ese seguimiento, y también, en definitiva, lo que hace es elaborar los informes y seguir el cumplimiento, digamos. Es esta parte en donde hay un apartado que es dedicado a cada país, y bueno, y ahí tira los palitos. Bolivia tendría que permitir, por ejemplo, ampliar las causales y permitir que se dé el aborto en caso de violación. Bueno, y así se dedica en pocas líneas a decirle a cada país qué es lo que tiene que hacer, y, oh casualidad, muchas veces no se dedica tanto a hablar al contenido de la convención, sino más bien a recomendarles a los países que hagan leyes menos restrictivas con respecto al aborto, que incluso avancen en sus legislaciones sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Es decir, pide el aborto, digamos, en estos informes de una manera más expresa. Actualmente, como les decía, hay 32 estados partes, obviamente Argentina es parte, nosotros ratificamos en el 96 esta convención, y somos parte, digamos, de justamente todo el proceso que hace el MESECBI de seguimiento. Justamente tenemos que entonces como
en algún sentido, adoptar los planes y programas de trabajo, tenerlos en cuenta. Bueno, ahora tenemos hasta un Ministerio de la Mujer, vamos a ver que hay una gran conexión, digamos, entre las políticas que se vienen llevando adelante en Argentina, con lo cual no es menor tampoco que se haya aprovechado ahora todo este boom y esta marea verde, por así decirlo, o estos ánimos de victoria y de que son mayoría en el Poder Ejecutivo y que han conseguido los votos suficientes en las cámaras, que yo creo que esto les ha permitido decir, bueno, evidentemente vamos a tener consenso para avanzar con esto. Si ya pudimos torcer los votos que hacían falta para sacar la ley del aborto, vamos por todo y estas cosas tienen que ser más fácil que salgan ahora. Eso pienso yo que políticamente se debe haber planteado también en el momento en el que se hayan puesto a consideración estos proyectos en el Senado. Ahí Belén seguramente nos dará también su mirada o nos contará si esto evidentemente los ha tomado por sorpresa o bueno, era algo que se venía más o menos como planeando. Pero algo muy interesante, todo esto está sacado de la página de la OEA, así que lo pueden ver, es un breve resumen, un extracto que hago como para contarles un poco sobre este organismo de seguimiento técnico, que Argentina tiene una autoridad nacional competente, que es nada más ni nada menos que nuestra ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que es vicepresidenta de la Conferencia de Estados Parte. Es decir, ya tenemos una primera representante que la verdad, y les cuento una incidencia, yo en el año 2000, el año pasado, antes de la pandemia, se iba a hacer un encuentro de ONU Mujeres, hice toda la postulación para poder ir con nuestro estado, avancé en varias etapas y en la última instancia me llega que me habían rechazado, se acababa de conformar el Ministerio de la Mujer y estaban asumiendo las nuevas autoridades, porque mi perfil era un poco violento para integrar esa comitiva, para poder acompañarlas a las mujeres. La verdad, sí, yo soy súper vergonzosa, soy miedosa, soy insegura en algún sentido, si algo que considero es que violenta no soy, digamos, pero evidentemente estas mujeres les gusta como silenciar a las mujeres que pensamos diferentes, sobre todo en esta cuestión de descartar o no un ser humano y si avalamos o no el descarte de un ser humano en el vientre, nada más y nada menos que una de nosotras, que en uno de nuestros cuerpos. Y este comité de expertas que mencionaba recién, que mete mucha mano en los informes, que se reúnen, que hablan, que analizan las políticas y qué le van a decir a los estados, es justamente el órgano como más técnico, ¿no?, de este MESECBI. Es el responsable que hace el análisis, que hace la evaluación del proceso de implementación de la convención y que está integrado por expertas designadas por cada uno de los estados. Y cuando les decía esto de que a mí la verdad es que me honra mucho que ustedes me representen, no me sucede lo mismo. En definitiva, cuando veo quiénes me representan acá, es justamente por eso, porque en verdad esta convención en la que no tenemos nada, digamos, como muy de fondo para ponernos en contra, porque todos queremos que se termine la violencia contra la mujer, es algo que reclamamos hace años, sin ir más lejos, se han adueñado de Ni Una Menos, cuando todos ustedes saben cómo ha originado, justamente en el caso de una adolescente que no quería acceder a un aborto y su novio la forzó y la familia de su novio fue cómplice y bueno, y terminó en un brutal femicidio que en aquel momento a todos nos conmocionó muchísimo y muchos incluso hemos adherido o hemos participado o ido a esas marchas en donde evidentemente ya desde el instante de su nacimiento había un objetivo de fondo que era ir por esto, que es ir por el aborto utilizando estas máscaras, ¿no?, que obviamente nos sensibilizan y nos conmueven a todos y que es algo en lo que evidentemente no debería haber grietas, como hablábamos de las grietas antes. Todos estamos de acuerdo con que la vida es valiosa y no queremos que, no, así como no queremos perder la vida de ninguna mujer más nacida, tampoco queremos que se pierda ninguna vida más de una mujer por nacer. Y básicamente en este comité de expertas, bueno, ahí están las tareas que tiene, como elaborar esos cuestionarios y circularlos sobre la implementación de la convención, evaluar las respuestas que dan los estados después, formular las recomendaciones, elaborar los informes nacionales, algunos informes para los países, y el informe hemisférico consolidado, identificar y circular esos indicadores y ver si hay que modificar esos indicadores que nos permiten ver el seguimiento del cumplimiento de esta convención y bueno, y hacer el informe de seguimiento. Y acá llego a la parte que sí me gustaría como mostrarles, ¿no? Porque dentro del comité de expertas tenemos como experta titular de Argentina a la señora Susana Chiarotti, que es la fundadora de CLADEM, una organización de la sociedad civil que hace años viene trabajando tratando de instalar leading cases para
avalar y promover la legalización del aborto. Y nada más ni nada menos que me bastó 2 clics, es decir, googlear algún tuit de ella o algo, alguna opinión. Evidentemente no hay ninguna... no hay ninguna, ni siquiera manera elegante de intentar esconder qué es lo que ella piensa acerca de, por ejemplo, la legalización del aborto. Sin ir más lejos, ha sido oradora tanto en el 2018 como ahora hace muy poquito. Agarré uno más reciente de esta intervención, nada más ni nada menos que el 16 de diciembre del 2020, en donde habló de algunos casos puntuales. Desde su fundación trabajan específicamente con leading cases y con storytelling, hablando de casos, para tratar de instalar o instar a los países, y en este caso a Argentina, digamos, a que legalice el aborto. Es decir, es una militante, una reconocida militante, de hecho, de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. De hecho, ha sido reconocida nada más y nada menos que en las redes de la propia campaña, en su intervención más reciente hace unos meses atrás. Y por otro lado tenemos a la secretaria, ¿no? Una mujer, creo yo, bastante astuta, con muchísimo conocimiento, pero evidentemente también con una opinión absolutamente parcial acerca de la legalización del aborto, que es Luz Patricia Mejía. Alguno capaz habrá visto, yo hace muy poquito, cuando se dio toda esta discusión, agarré en mi casa, me hice un videíto y lo traté de viralizar como para poder hacer un poco de ruido, porque me parecía que capaz este tema pasaba y listo, y si no nos despertábamos un poco, también nos lo metían, y dije, bueno, ahora que estamos con todas las presentaciones, ¿no? Que hay un sinfín de presentaciones, de amparos y de organizaciones y de algunos médicos que se presentan también porque queremos frenar y obstaculizar la ley del aborto, decía, bueno, lo único que nos falta es que ahora encima salga esto y le demos más material a algunos jueces que sabemos que van a avalar, digamos, la ley del aborto para que lo utilicen en sus sentencias, ¿no? Como otra manera de seguir justificando o amparando y haciéndole decir en última instancia a la norma lo que la norma no dice, y mezclar todo en una ensalada ideológica en la que el aborto termine siendo protagonista. Y esto me enoja un poco porque en realidad como mujer, yo la verdad es que también quiero que se terminen las muertes de mujeres y quiero que en definitiva tengamos un ministerio de la mujer que quizás a veces en vez de invertir los recursos en las cosas en las que le invierte, como en grandes caterings y otras cosas, se encargue realmente de políticas efectivas y que se encargue de atender las necesidades y los derechos de las mujeres. Pero esta secretaría tiene un montón de funciones y básicamente tiene poder Luz Patricia Mejía, y ha sido otra de las oradoras que en ese videito que yo les decía, después se los puedo pasar para que lo miren, ha hablado, y ella sí ha sembrado, fue una de las sembradoras, ¿no? Esta duda, ¿no? O este imaginario colectivo de que una recomendación que haga un organismo técnico es para un país una obligación. Ella ha dicho, y ahí se ha referido a la Convención Belém do Pará, y en referencia a ella ha hablado ya en el 2018 de la supuesta obligación que tenía nuestro país de legalizar el aborto. Lo hizo en un discurso también que fue obviamente por todos los verdes muy aplaudido, y de manera estratégica también creo yo que vienen trabajando hace tiempo para darle el rango constitucional a esta convención. En sus informes yo acá les extraigo una parte de uno de ellos. Están en la página también de la OEA los informes publicados, ahí se pueden descargar. En general tienen varias páginas y tienen apartados dedicados a los países, pero específicamente en el 2014, que hacían el segundo informe, ya le empezaron a dedicar apartados en una convención que nada tiene que ver con el aborto a la despenalización del aborto. Y empezaron entonces a recomendar, a despenalizar la interrupción del embarazo. En el punto 111, que es de donde extraigo esta cita, y empezaron a hablar de esto, de que obligar a una mujer a continuar con su embarazo, especialmente, pero obligar a una mujer a continuar con su embarazo constituye una forma de violencia institucional y puede constituir una forma de tortura en violación, y se refieren acá al artículo 4 de esta convención. Digo algunas cosas como para ver de dónde entonces se agarran para decir que en esta convención se habla del aborto y que por ende mezclamos todo, y en los informes no nos importa tanto si se está cumpliendo o no, que vienen haciendo los países para reducir en este caso los femicidios,
llamémoslo así, sino que nos importa como ir metiendo de a poquito estos bocados que 2014, fíjense que recién, por lo menos acá en Argentina, recién 4 años más tarde llegó la discusión, pero hubo varios intentos en años anteriores, en algunas comisiones, en la Cámara Baja, en la Comisión Penal, en 2012, de hecho muy cerquita, tuvimos el fallo FAL antes de esto, y que hace rato que vienen dándole manija, vamos a decirle así, para, en definitiva, mezclar las dos cosas. Y bueno, y acá están las recomendaciones, ¿no? Que yo les decía, quedémonos con la palabra recomendaciones, para ver qué significa que sean recomendaciones. Por un lado, bueno, esto está extraído nada más y nada menos que de los folletos oficiales que uno se descarga cuando entra a la página de la OEA, en donde también ponderan este artículo 4 de la Convención y hablan de los derechos sexuales y reproductivos, y específicamente hablan de la interrupción del embarazo. Y por otro lado, esto es una nota del ACFEM, un medio recontra feminista, que van a encontrar muchas notas de Luz Patricia Mejía, por ejemplo, en donde también ella ha titulado esto que ha dicho en su ponencia, ¿no? Que las mujeres no puedan acceder a un aborto legal constituye un ilícito nacional e internacional. Y es peligroso hacer estas afirmaciones en esos lugares en donde hay poder, en donde el imaginario colectivo de repente podría ser que ustedes mismos se confundan y digan, entonces tenemos alguna obligación de tratar los proyectos de ley del aborto, entonces estamos obligados a darle rango constitucional a esta convención. Bueno, conclusiones o algunas ideas que yo extraigo, quizás sea más política y menos técnica. Yo creo que cada vez que estas cosas se ponen a consideración, nosotros tenemos que tener las dos miradas. Por un lado necesitamos la mirada de los expertos, aprender de los que saben, como el doctor Vítolo, aprender de nuestros maestros. Ellos más que nadie nos pueden decir las cuestiones técnicas, digamos, a las que tenemos que prestar atención. Pero algunas conclusiones en lo discursivo, en lo comunicacional, en lo político, porque todo eso forma parte de nuestra estrategia, y creo que es algo que entre todos tenemos que empezar a trabajar de una manera cada vez más profesional, más organizada y más estratégica. En la vereda de enfrente hacen eso, y mal no les fue, están asustadas, pero mal no les fue, y van por más. Es que no le hagamos decir a la norma lo que la norma no dice, porque entonces cuando decíamos Belén do Pará es aborto, y de hecho hemos caído varios en esa volteada, al decir esas cosas, a veces le estamos dando una gravedad, digamos, a la convención que no la tiene, ¿no? Entonces, eso por un lado, porque lo tenemos hace un montón. Por otro lado, no darle la interpretación que le demos a las recomendaciones del organismo técnico un valor más importante del que tiene. Y en derecho internacional, cuando hablamos específicamente en materia de derechos humanos y en las fuentes, vamos a ver que tenemos a los tratados como fuentes formales, y que por otro lado van a aparecer recomendaciones a veces de organismos, de esto, como puede ser este mismo organismo, técnicos, que los llamamos como estándares, ¿no? No llegan a ser normas, no son normas plenas, por tanto no son derechos, se los puede asemejar a lo que es el soft law. Un profesor de la diplomatura, el doctor Ignacio de Casas, él ha dicho que no le gusta esto binario de que todo lo que no es derecho entonces es soft law, porque hay cosas que ni siquiera son soft law. En este caso particular, la conclusión es que estas recomendaciones que hace este organismo no nos generan ninguna obligación a nosotros y no tienen mayor validez que lo que podríamos conocer como un estándar en el sentido más técnico de la palabra. Y esto es importante para que no le demos entonces a esta interpretación, a esta recomendación, un valor más importante del que tiene, porque incluso en lo discursivo podemos caer también en una falacia sin querer, ¿no? Y terminamos a veces sirviendo en bandeja y enfrente se agarran de todas, como para decir que terminen avanzando y que termine dándose esto de, bueno, entonces no nos podemos negar, porque mirá, ya lo están diciendo, lo dijeron en este informe, mirá, en el 2019 se escandalizaron y hasta incluso han tergiversado lo que ha pasado, y me lo compartía el doctor Vítolo antes de este encuentro, lo que ha sucedido en Tucumán con Lucía, en donde se han metido hasta las psicólogas en ese momento, y ha sido muy doloroso lo que pasó ahí, pero se vienen metiendo hace rato así, y así se meten en nuestras normas y nuestras leyes, metiéndose en estos organismos. En tercer lugar,
por ahí lo que yo quería compartirles es que entendamos que que siempre va a haber cuestiones técnicas en estos proyectos, pero fundamentalmente hay cuestiones políticas. Y estas cuestiones políticas y esto de darle rango constitucional a esta convención es para continuar perpetuando ideologías, es para continuar embanderando y para que más que nunca en este año y en este tiempo que estamos viviendo, la bandera del aborto sea una bandera que esté totalmente izada en Argentina, ¿no? En donde esto que forma todo parte de una agenda esté más ponderado que nunca. Y eso también es súper peligroso porque incluso cuando hacíamos una lectura a priori, y siendo muy sensata y muy honesta, cuando recién la leía, volvía a refrescar lo que dice la convención, analizaba a ver qué decirles a algunos senadores con los que estaba hablando, decía, bueno, en realidad, o sea, no tengo bien en claro qué decirles porque yo misma entiendo que justamente esto no es obligatorio, incluso, aunque tenga rango constitucional, no sería obligatorio, digamos, y no se mezcla con el aborto, porque la validez que tenga la opinión del organismo técnico va a seguir siendo la misma. Bueno, pero es algo que el doctor Vito lo señalaba muy bien recién. Acá hay una trampa, y la trampa es ideológica. La trampa es ideológica porque no necesitamos darle rango constitucional a esta convención. En definitiva, si quisiéramos hablar en serio de qué es lo que necesitamos en el país, es que, bueno, estas normas se cumplan. Tenemos la CEDAW hace muchísimo tiempo más y tampoco se cumple. Y entonces suena un poco extraño querer darle de repente rango constitucional a esta convención. Y en cuarto lugar, y lo último, y con esto sí ya cierro así, no aburro demasiado, pero sí decirles que veo que es necesario que trabajemos en propuestas superadoras a la violencia y a la tragedia del aborto. Y dentro de la tragedia del aborto que empecemos a hablar más que nunca de qué hay detrás de la decisión de una mujer que termina pasando por el flagelo del aborto. Tenemos los estudios del Melissa Institute, del epidemiólogo Elard Koch, en donde vemos que más del 90% de las mujeres que termina pasando por un aborto lo termina haciendo por coerción, por abandono de su pareja, por abandono de su familia, porque el Estado no le ha dado respuestas. Hace muy poquitito, Telefe sacó un informe en su noticiero, en el prime time a las 9 de la noche, en donde mostró a 5 meses de tener la ley casos de mujeres que se acercaron a la maternidad de Moreno. A mí me sorprendió que hayan mostrado eso y que lo hayan mostrado celebrándolo, porque eran todas mujeres que se quebraban al decir que querían un aborto, y ninguna decía quiero un aborto. Todas decían no puedo, me voy a quedar sin trabajo, acabo de conseguir un trabajo, no tengo recursos para criar a mis otros hijos, y todas se quebraban, y ninguna dijo quiero un aborto. Y tenían del otro lado las psicólogas y a las enfermeras, a quienes las reciben en estas entrevistas, que en el mismo informe de Telefe aparecían con su pañuelo verde anotando, y obligándolas a poner en palabras que querían un aborto. Entonces yo creo que en eso, y me quedo con este último punto, y entendiendo también el aspecto político de esto, lo peligroso que es darle rango constitucional a una convención así, con todo lo que trae atrás, creo que más que nunca tenemos que empezar a desnudar estas cosas y a trabajar, porque evidentemente de este lado, del lado de las listas negras, están los que de verdad les importa a la mujer. Yo lo que vi en esos videos, que me largué a llorar la primera vez que los vi, y después me enojé un montón, pero la primera vez que lo vi, que me conmovió escuchar el testimonio de una mujer, veo que evidentemente no les importamos. Y tampoco les importamos al comité de expertas, tampoco le importamos a Luz Patricia Mejía, la secretaria de este organismo, porque lo único que les importa de trasfondo es seguir avanzando con una agenda ideológica. Bueno, dejo de compartir así no los aburro. Muchas gracias por su compromiso. Y vi que hay muchas manos levantadas, así que... Ahí está. La verdad que un placer escucharte, tanto Ana como el doctor Vítolo, me parece que han sido sumamente claros. Y como vos decías, Ani, recién, sí, tal cual, hay varias manitos levantadas, así que le vamos a dar la palabra. Por favor, tratemos de ser lo más concreto posible en la pregunta. Nuestros dos expositores realmente de lujo, uno con mucha experiencia y la otra con mucho futuro, evidentemente. Así que
vamos a dar la palabra. Gaspar Carranza había solicitado la palabra. Gaspar. No sé si estás, Gaspar. No está ahora. Bueno, en Lucas Larrab había solicitado también la palabra. Lucas. Por ahí en una de esas, cuando fueron hablando los expositores, se fueron contestando, digamos, los interrogantes. Bueno, Belén Tapia, que sí la estoy viendo ahí a Belén. Toda tuya bueno, la palabra, gracias, Cris. Bueno, muchas gracias, Alfredo, y muchas gracias, Ana, por la exposición. La verdad que, como dijiste, nos tomó por sorpresa el tratamiento en el Senado y seguramente tenía que ver con este envalentonamiento que tenían al haber conseguido los 38 votos con los cuales sancionaron la ley, aprobaron la ley en el Senado, pero les faltó para los 2/3. Tal es así la sorpresa que casi siempre cuando hay proyectos que son girados a varias comisiones, se arma un plenario de comisiones, en este caso sin convocar expertos, dada la seriedad y bueno, la importancia del tema, no se convocó absolutamente a nadie. Entre gallos y medianoche llamaron a la Comisión de Asuntos Constitucionales un día a las 11 de la noche para que al otro día tengamos la reunión. Bueno, yo no integro esa comisión, pero sí la de la banca, y al día siguiente la de la banca, o sea que se fue haciendo el dictamen de a pedacitos, firmando el dictamen de a poquitito para los 7 días ya ponerla en la sesión. Con lo cual sí, absolutamente sorpresivo fue. Yo le quería hacer un comentario al doctor Vítolo, y bueno, y por supuesto coincido con Ana, que realmente trabajar en serio también está dentro de las listas negras, el municipio de San Miguel, el trabajo que hace San Miguel con el camino de la embarazada es impresionante, es recorrer el territorio e ir buscando, el Estado sale a buscar las mujeres embarazadas. Esas son realmente políticas públicas que piensan en el largo plazo, que no están pensando en las próximas elecciones, que están pensando realmente en las próximas generaciones, y los resultados se van a ver cuando estos chicos sean grandes, no sean mayores de edad. Son un ejemplo realmente, entonces que lo hayan catalogado de obstructor, o no recuerdo bien el término en el que lo pusieron en la lista negra, la verdad que es gracioso, mentiroso, pero sí, es un ejemplo ese municipio. Y al doctor, usted dijo, Alfredo, que el objetivo de darle rango constitucional a esta convención no era otro que el de hacer vinculantes las recomendaciones del comité que también dijo era de un solo color, monocromático. Entonces, yo quisiera aclarar, quisiera que usted me aclare en realidad, ni siquiera aunque tuviera rango constitucional sería jurídicamente vinculante. Lo que tendría es un efecto político tal que en la práctica, por voluntad de los políticos, pero no por su peso jurídico, sería considerado como si fuera vinculante. Sería así, Alfredo, ¿verdad? A ver, sí, hay 2 temas acá que yo quiero marcar en esa lógica. La primera es que para el derecho internacional las obligaciones estatales se interpretan restrictivamente. Con lo cual, yo tengo que encontrar efectivamente dónde está el otorgamiento de competencia específica a un órgano, a un comité, a un grupo de seguimiento, para poder emitir disposiciones vinculantes. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta sentencias que vinculan a los estados en el caso particular en que son parte, porque surge expresamente de un artículo del pacto. Con lo cual, no es posible interpretar una atribución de competencia bajo el derecho internacional en ausencia de un compromiso concreto del Estado. O sea, sostener que el derecho internacional le otorga
a los comités de órganos de tratados. El MESECBI no es un comité de órganos de tratado porque no tiene jerarquía, ni siquiera existe en la convención. Eso es un elemento que también es importante marcarlo. O sea, no existe ninguna norma que le atribuya esta atribución. En el debate de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso, el representante del Comité de los Derechos del Niño dijo: ¿cómo no vamos a ser nosotros que somos? Y acá tenemos un segundo elemento, que es la carencia de legitimación democrática. A ustedes los eligió el pueblo de cada una de sus respectivas provincias, nación o como fuere. ¿Quién eligió a los miembros de estos comités? ¿Cuál es el nivel de legitimación democrática que tienen para poder decirle a un Estado: ustedes están obligados a hacer esto? Este es el segundo elemento que yo quiero remarcar. O sea, tienen un problema de falta estructural normativa y tienen un problema de falta de legitimación democrática. O sea, nadie les ha dado esa atribución. Segundo, no representan al pueblo de ningún Estado. Entonces tampoco tienen ni siquiera algún nivel. Son simplemente un grupo de expertos, como puedo ser yo. Pero la diferencia es que yo no pretendo imponer una posición. Son dos cosas completamente diferentes. Este es el punto. Yo insisto, para poder sostener que un órgano internacional tiene una competencia que obliga al Estado, debemos encontrar la norma habilitante y debemos encontrarla sin ningún tipo de dudas. Pero ¿qué pasa? Hay una movida internacionalista que no necesariamente está vinculada con el tema aborto, porque se da en muchísimos otros ámbitos, que parte de una lógica de que porque venga de un organismo internacional es siempre mejor que nada. Y la realidad es que no responde ni al sistema normativo, ni tampoco a la lógica de las soberanías estatales, ni a la lógica de los principios democráticos. Entonces, este es el punto. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace 2 meses sacó un cuadernillo en donde ella misma plantea por qué sus recomendaciones deberían ser obligatorias y los estándares interamericanos deberían ser obligatorios. La verdad es que no, falta el sustento normativo que le dé ese rol. Hace 2 meses, la Corte Interamericana trató un caso que todavía no tiene sentencia y que puede ser un caso muy complicado, dependiendo cómo se resuelva. Yo tengo todavía esperanzas que se resuelva correctamente, que es el caso Manuela, es un caso que vincula a El Salvador, en donde se está discutiendo casualmente una situación similar a lo que fue el caso Belén en Tucumán. Y en ese caso Manuela, toda la estructuración de la Comisión Interamericana y de las organizaciones no gubernamentales que acompañaron a los peticionarios estaba en línea de sostener que la Corte Interamericana tenía que reconocer con carácter obligatorio el derecho al aborto, siendo que el caso no trataba de aborto, sino que era un infanticidio. Yo todavía tengo esperanzas que la Corte Interamericana sea prudente en esta decisión. Pero hay todo un movimiento internacional que apunta a un internacionalismo normativo que, insisto, necesita por lo menos alguna regla jurídica que en este caso no existe. Gracias. Es el camino inverso. Vinimos construyendo legislaciones y haciendo un caminito para ser libres, y ahora de repente nos van a dictar internacionalmente las normas que tenemos que cumplir. Es como volver nuestros pasos hacia atrás, un poco así. Hay una cosa que me olvidé, parlamentaria, es, o sea, lo que yo escuché en la sesión es que el senador Mayans pidió que este tema, estos proyectos volvieran a comisión, con lo cual yo no sé si hasta ha caído esa orden del día y deberían, bueno, ya sabemos que el tratamiento fue expreso igual cuando se trató en la banca de la mujer y en asuntos constitucionales, pero
Pero me parece que incluso el resultado al final, después de haber levantado estas cosas y haberlas hablado entre ustedes, los senadores, creo que tuvo un resultado más que positivo, como que no solo se frenó un avance, sino que, como bueno, ojo que sacaron la ley, pero la sacaron, digamos, arañando, y que estas cosas evidentemente tienen una resistencia en nuestro Senado. No, el tema de retirar el proyecto, lo aclaro y perdón, y es lo último, fue algo más que nada simbólico. Ya estaban con todo armado ese día en la sesión, entonces dijo, pero la validez del dictamen hasta que no termine el año parlamentario, o sea, sigue vigente. Eso es así. Y el tema fue también que, bueno, como ustedes saben, este tipo de temas provocan muchas grietas dentro de los propios espacios políticos, entonces sumarle un problema más o un distanciamiento más, un motivo más de enemistad dentro de los bloques, la verdad que no tiene sentido tampoco. Así que más que nada fue por eso también, y evidentemente no tenían los 2 tercios. Bien, gracias, Belén. Bueno, la verdad que agradecer muchísimo a nuestros 2 expositores de lujo, muchísimas gracias. Agradecer muchísimo a la senadora Tapia, que trajo la idea y que además fue la que coordinó la reunión de hoy. Ha sido un placer enorme verlos a todos. Muchas gracias a todos, que tengan un feliz inicio de semana y mucha fuerza a seguir adelante. Nos vemos. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias. Muy amable. Buenas noches. Muchas gracias. Chao, Gracias a gracias. todos, buenas noches. Gracias.